¿Cuál es el modelo bíblico de la familia? ¿Estás viviendo ese modelo o te cuesta ser la ayuda idónea de tu esposo para llevar a cabo este modelo bíblico? Acompáñanos en esta charla para descubrirlo en la palabra de Dios. Hola, buenas tardes. Gracias por escucharnos, por estar con nosotras en nuestra tercera charla. Les saluda con cariño Lore Trujillo, Xochitl Varillas, Reina León. Y bueno, como dije en la introducción, estaremos dando continuación de nuestra segunda charla en un punto que tocó Soch sobre el modelo familiar. Y quiero compartir algo. Hace 3 generaciones todavía se veía el entorno familiar compuesto por papá, mamá, hijos. El padre es el que sale a trabajar, a buscar el sustento para proveer las necesidades de su familia. La madre haciendo la función que le corresponde de liderar la casa, cuidando, educando, enseñando a los hijos, administrar el dinero que el esposo da para la manutención. La madre es la que provee el ambiente para la llegada del esposo, del trabajo, tener la comida recién hecha, para que todos en un entorno familiar, todos juntos sentados a la mesa, comiendo y platicando las cosas que pasaron en su día. Estos cuadros son hermosos, que hoy en día se están perdiendo y por lo mismo se pierde el modelo bíblico de la familia. Esto es pues cierto. ¿Quién no se acuerda de ustedes? De algunas de nosotras yo lo veía por ejemplo, cuando llegábamos a visitar a mi abuelita, era lo común, lo cotidiano, como vivían en el rancho, era de que el abuelo salía temprano a las 4 de la mañana a trabajar al campo, traía de su cosecha, la abuelita la que se levantaba, ¿no? a poner para el pozol, para el maíz, para echar la tortilla, tener cocidos los frijoles en el fogón. Todas esas cosas así, todos esos recuerdos que muchas veces vemos, que nos tocó ver, bueno, en mi caso me tocó ver ese cuadro. Y era tan bonito, ¿por qué? Porque era un entorno en el cual, aunque ellos no conocieran de la palabra mis abuelos, mi abuela sí, pero ella venía de cuna presbiteriana, pero mi abuelo no. Pero a pesar de todo eso, se vivía ese entorno, ¿no? El varón sale a trabajar y la mujer en casa. ¿Qué opinas, Xochitl, de eso? ¿Tú viviste eso? Sí, en mi casa todavía mi mamá pues no trabajó y se dedicó a criarnos. Y mi papá pues fue el proveedor o es el proveedor del hogar. Él salía temprano, aparte que él es del campo, él salía temprano a ordeñar las vacas, a sembrar. Y mamá fue la que nos educó a encargarse de la comida, de hacer los quehaceres de la casa, de llevarnos a la escuela. Aún así, o sea, con el tiempo y con la modernidad, todavía viví eso. Muy bonito, bonitos recuerdos porque comíamos toda la familia juntos. Ándale, eso era lo principal, ¿no? O sea, comer juntos, la comida. Y cómo era lo importante que mamá decía, vamos a esperar a tu papá para comer. Y era algo, o sea, como muy significativo que el padre de familia se sentaba a la mesa y ya todos nos sentábamos, ¿no? O sea, como que se le daba ese lugar, como comentabas tú en la charla pasada, se le daba esa importancia, ese respeto, ese lugar, ¿no? A la figura paterna. ¿Qué nos dice, Reina? Así en corto. Así es, y ahí como que se ponían todos al corriente de lo que pasaba en sus vidas, como que se estaba más pendiente de los hijos que hacían, no estaban tanto metidos como ahorita que son las redes sociales, el internet y todo eso, sino que ahí era ese momento de comunión entre ellos donde realmente podían platicar y externar todo lo que hicieron durante todo su día. Así es. Y bueno, voy a compartir ahorita lo que dice en Génesis 2:8, porque vamos a ver de dónde salió ese modelo familiar, el modelo familiar bíblico. ¿De quién fue idea? Pues de Dios. Pues Dios es el que hizo, ¿no? Los cielos y la tierra, creó el mundo, creó a la humanidad y por lo tanto Él proveyó ese modelo bíblico. Y voy a empezar a leer aquí en Génesis 2:7 que dice: entonces Jehová Dios formó al hombre del polvo de la tierra y sopló en su nariz aliento de vida y fue el hombre un ser viviente.
Y Jehová Dios plantó un huerto en Edén al oriente y puso allí al hombre que había formado. Tomó pues Jehová Dios al hombre y lo puso en el huerto de Edén para que lo labrara y lo guardase. Entonces Jehová Dios hizo caer sueño profundo sobre Adán, y mientras éste dormía, tomó una de sus costillas y cerró la carne en su lugar. Y de la costilla que Jehová Dios tomó del hombre, hizo una mujer y la trajo al hombre. Dijo entonces Adán: esto es ahora hueso de mis huesos y carne de mi carne. Esta será llamada varona, porque del varón fue tomada. Aquí en este capítulo de Génesis 2:8 es el resumen de todo lo que leímos en Génesis 1, ¿no? De la creación, del principio de la creación, todos. Aquí en Génesis 2:8 nos habla de que Dios primero hizo al hombre. Fue el primero que puso en el huerto del Edén. O sea, ya desde ahí ya está marcando un liderazgo, ¿no? Del hombre fue sacada la mujer de sus costillas. Y aquí voy a hacer un paréntesis, que una vez dijo un predicador, después de años, que cuando se empezó a hablar de las cosas clonadas, dice que este fue el primer clon que Dios hizo, porque fue de una costilla, ¿no? El clon es cuando se saca, dice, fuimos clonadas del hombre, o sea, fuimos sacadas de él, ¿sí? Entonces, ya desde aquí Dios marcaba, ¿no? Esa autoridad, ya desde aquí marcaba esa jerarquía que iba a haber, el hombre, la mujer. Y quiero citar algo aquí muy importante del libro del pastor John MacArthur, de su libro Distintos por Diseño. Muy bueno ese libro, se lo recomiendo para que lo lean. Y me gusta mucho este punto que él toca, que dice: Dios no creó a Eva para que fuera superior a Adán, tampoco la diseñó para que fuera una esclava. Le dio una relación perfecta. El hombre como cabeza, dispuesto a proveer para ella, y ella deseosa de someterse a él. Adán vio a Eva como una copartícipe con él en todos los aspectos. Ese era el diseño de Dios para una unión perfectamente gloriosa. Así era desde el principio, cuando Dios creó a Adán y a Eva y le dio las órdenes, ¿no? Primeramente a Abraham de que cuidase y labrase el huerto, y cuando le presentó a Eva se la trajo, pues que la sacó de él y se la trajo como esa ayuda idónea, ¿sí? O sea que Eva estaba apta ya, Dios la hizo apta para ayudar a Adán a cuidar el huerto del Edén. Entonces, ya desde aquí, Adán le daba igual instrucciones a Eva de cómo iban a cuidar el huerto. Aquí, esto fue antes de la caída del pecado, o sea, había una sinergia perfecta entre ellos, había un balance entre ellos. Eva se sujetaba a él, ¿sí? En lo que Adán le ordenara, no sé, qué hacían en el huerto, ¿verdad? Quizás sembraban, cultivaban, no sé, lo que hicieran, ¿no? Pero había un balance perfecto entre ellos, o sea, no había eso de que yo quiero ser mejor que tú o yo lo haría mejor que tú. O sea, yo no veía a Eva antes del pecado, antes de la tentación, que la serpiente, o sea, que el enemigo pusiera la tentación en Eva. Yo no veía, o sea, no había ese cuadro de que, ay, no, yo le puedo poner los nombres más bonitos a los animales, Adán, a ver, quítate, yo lo voy a hacer. No, ¿verdad? Sino que había una sujeción. Había una sujeción, ¿por qué? Porque estaban plenamente unidos por Dios. Y más que nada en eso, ellos se manejaban, ¿sí? ¿Y cuál fue, después de la caída del pecado, cuando pasó todo eso de que la serpiente se le aparece a Eva, la empieza a tentar con el árbol del bien y del mal, la engaña sobre todo? Hubo un elemento ahí en esa caída, y desde ahí empezó el conflicto en el matrimonio ya, o sea, con eso. Y voy a citar otra parte de aquí del libro de John MacArthur, que dice:
uno de los elementos de la maldición fue el conflicto en el matrimonio. Como consecuencia de la desobediencia de Eva y su fracaso al no consultar a su marido con respecto a la tentación de la serpiente, Dios le dijo: tu deseo será para tu marido y él se enseñoreará de ti, gobernará sobre ti. Creo que ese aspecto de la maldición predice el conflicto matrimonial producido por el gobierno opresivo del marido sobre su esposa y el deseo de la esposa de dominar y controlar sus relaciones. ¿Sí? Entonces, esto es más que nada lo que provocó, ¿no?, la caída, lo que provocó el pecado, ese conflicto matrimonial salió de ahí, del huerto del Edén. De ahí se fue desplazando todo por la desobediencia. ¿Y cuál fue el pecado? Es simplemente el desobedecer a Dios, o sea, el de haber desobedecido los preceptos de Dios, los mandamientos de Dios. Y hoy en día, ¿por qué se viven todavía esos conflictos? Porque pues está todavía esa desobediencia a Dios. O sea, hay matrimonios ahorita que no se quieren regir sobre la Escritura, no le creen a Dios en ese aspecto. Entonces, todo lo que lleva a ese conflicto, a esos pleitos, es simple y sencillamente porque no quieren venir a Dios, o sea, no quieren regresar a la palabra, a los preceptos, a los mandamientos de Dios en ese sentido. Xochitl. Sí, o sea, ¿sabes lo que pasa? Que ven a la Biblia, la palabra, como algo arcaico, como que algo ya pasado de moda, ¿no? Como que los roles que Dios definió, dicen, no, eso ya no está en actualidad, eran para esas culturas y no para el mundo moderno, ¿no? Así es. Y hay algo muy importante que tú dices aquí para esas culturas. El modelo de Dios bíblico salió del huerto del Edén. Desde ahí salió que la familia está constituida un hombre, una mujer, ¿no? Y los hijos, ¿sí? Porque cuando Dios le dio el mandamiento a ellos y que se fructificaran y se multiplicaran, pues ya era para tener hijos, ¿no? Sí, no era para la cultura en sí judía, ¿no? Sino desde el inicio fue así establecido. Hay algo muy importante aquí. En el inicio no había culturas, no había etnias, no había tribus, no había naciones, no había nada, sino era Dios en el huerto del Edén con Adán, con Eva, con los primeros seres humanos. Desde ahí Dios puso el decreto y lo dejó como un absoluto. Entonces, hoy en día no podemos decir, es que eso es cuestión de cultura. No, no es cuestión de cultura. Aquí no es cuestión de cultura, de que si me quiero o no sujetar, sino lo que dice Dios en su palabra, porque Él desde un principio lo dejó. En el huerto del Edén, como para recalcar lo que dije hace rato, no había etnias, no había tribus, no había cultura, no había naciones, no había nada, y ya Dios desde ahí lo había establecido. Sí, en toda su palabra, o sea, eso fue desde el inicio lo que mencionaste, pero en toda su palabra se encuentra los roles que debe de seguir uno, lo que Él estableció para la mujer y para el hombre. En el libro de Proverbios, en el capítulo 31, habla de la mujer virtuosa. Pues no lo vamos a leer por falta de tiempo. Yo les invito a que lo lean en su casa, lo mediten, reflexionen sobre él. Antes de empezar, yo quiero hablar sobre la mujer moderna, ¿no? La mujer de ahora. Esta mujer tiene un trabajo, se preocupa por avanzar en sus metas, busca ocupar cargos de gerente o líderes en empresa, ganando más que los hombres, un trato igual que él. Se rehúsa a someterse a su marido, demandando igualdad con él ante todo. Ella tiene relaciones extramatrimoniales y se jacta de ello. 1, 2 o 3 divorcios, es independiente, busca su satisfacción al máximo. Con sus recursos viaja, compra ropa de moda, sale de fiesta con sus amigos, pues ama su libertad. No quiere que ni su marido ni sus hijos amenacen sus metas, porque es lo principal. Solo prepara cereal y comida congelada. Cuando está en casa solo tiene tiempo para consentir sus necesidades. Ella es activa en redes sociales mostrando imágenes de su feminidad y su sexualidad. Tiene opiniones fuertes, demanda ser oída y quiere ser aplaudida por el mundo. Esta mujer está a millones de kilómetros de distancia de ser la mujer de Dios descrita en Proverbios 31. O sea, nada que ver con lo que Dios estableció, nos ha mandado a hacer, ¿no? Sí es. Hoy en día se maneja un concepto muy sonado, que es el empoderamiento de la mujer, ¿no? O sea, que ella puede tener poder y la mujer empoderada y todo eso, o sea,
cómo el mundo nos está mete esa idea, atacando. nos Ajá, vende esa idea. exactamente. Y la hemos aceptado y se ha metido hasta en la iglesia. Sí. Se ha metido en la iglesia, en el cristianismo, pero esa palabra de empoderamiento dentro del cristianismo, dentro de la iglesia, lo han mal usado, o sea, se ha distorsionado realmente, porque ¿puede una mujer ser empoderada? Sí, pero siempre y cuando no, no quite la obediencia en Cristo o en lo que está mandada a hacer. Puedes ser, pues, tener un cargo, pero siempre y cuando en sujeción a lo que tu esposo te delegue o cosas así, hacerlo tuyo, pues. Así, o sea, así es, o sea, exactamente. Tenemos cierto poder, autoridad, ¿sí? Porque Dios nos la da en la Escritura. Cuando venimos a Cristo, cuando conocemos a Cristo, dice la Escritura que Dios nos ve por igual, pero en el sentido de salvación. Y sí podemos tener un empoderamiento, pero ¿en qué sentido? En predicar la palabra. Podemos ser empoderadas para predicar la palabra. Podemos ser quizás empoderadas para ser de testimonio para otras mujeres, ¿no? Empoderadas para servir en la obra de Dios, en el ministerio que Él me ha puesto, pero siempre y cuando respetando el liderazgo que Dios dejó, ¿no? Siempre y cuando respetando cómo Dios dejó constituido Dios, Cristo, que es la cabeza, de ahí el varón, de ahí la mujer, los hijos, la casa, y de ahí se sigue todo lo demás. Sí, Xochitl. Yo les quiero hablar de Proverbios 31, ¿no? Es un modelo de la mujer virtuosa, es un modelo a seguir. No quiere decir que tengamos que ser exactamente iguales a como los muestra el capítulo 31, pero sí hacer las cosas pues con amor como ella las hacía, ¿no? El Proverbios 31 nos habla de una mujer virtuosa. ¿Qué es virtuosa? Bueno, es una mujer de fuerza, una mujer que tiene fortaleza en todos los sentidos, espiritualmente, físicamente, mentalmente, moralmente. Ahí nos habla, voy a mencionar algunos versículos que me gustaron, o sea, dice que su marido está confiado en ella y ella le da bien y no mal, o sea que su marido puede salir a trabajar lejos durante un tiempo determinado y sabe perfectamente que su mujer se va a hacer cargo de sus hijos, se va a hacer cargo de su casa, que ella no va a salir a engañarlo, sino que ella va a estar cumpliendo las funciones que le corresponde hacer. Y aparte dice que le da bien a él, o sea que lo ama y ve sus necesidades, ve por él, ora por él, no habla mal de él. Es una mujer que hace todo por amor a su marido. También dice, un versículo nos menciona que ella busca lana y lino y con voluntad trabaja con sus manos. Esto me gustó porque no es una mujer que nada más se queda en casa esperando a que el marido las mantenga completamente, por así decirlo, ¿no? Sino que ella también ve por sus hijos y si Dios le dio un don, Dios le dio... le regaló los dones, ella realiza algo con ese don, ¿no? Ella puede coser, ella puede pintar, ella aquí dice que buscaba lana y lino para hacer ropa para sus hijos, o para su marido, o hasta para ella, ¿no? Y que en un capítulo más adelante nos menciona que hacía cinturones y que se los vendía a los mercaderes, o sea que ella también obtenía alguna ganancia de su actividad. Y ella es una mujer trabajadora, no solamente se dedica a las cosas del hogar, sino también hace esas actividades. Y las hace feliz, las hace contentas, no diciendo, ay, hago todo esto y yo soy la que más hago, ¿no? Quejándose. Nadie, así es. O como dicen soy la que lavo, soy la que plancho, o sea, no en ese aspecto. Soy la criada. Uh-huh. Sí, ella planifica bien su día, ella ve cómo lo va a hacer durante todo el día. Otro versículo dice que se levanta de noche y da comida a su familia y órdenes a sus criadas. Considera la heredad, la compra, planta una viña, ciñe de fuerza sus lomos y su lámpara no se apaga. Quiere decir que estaba pendiente de las necesidades de sus hijos, ¿no? Si iban
era temporada de invierno, los tenía bien abrigados. Si era temporada de calor, o sea, tenía preparada el agua para que estuvieran tomando sus hijos, esposo. Venía su esposo a trabajar, le tenía preparada su comida. Y con el dinero que ganaba ella, dice que lo invertía en alguna propiedad, no buscando, con el dinero que gané voy a comprarme ropa, voy a ir al salón de belleza, ponerme bonito, voy a comprar cosas que no son necesarias, ¿no? Sino que ella invertía su dinero en comprar alguna propiedad que iba a ser herencia para ellos mismos, que ellos mismos iban a poder sembrar ahí, que ellos, o sea, como que invertían su dinero para su misma prosperidad de la familia en general. No pensaba egoístamente nada más en ella. Otro versículo que me gusta que dice, abre su boca con sabiduría. O sea, que una mujer sabia, ¿no? Una mujer que sabe educar a sus hijos, aunque el varón es el sacerdote de la familia y el encargado de llevar a su familia a los pies de Cristo, la mujer, aún así con sus acciones, porque está con los hijos diario, ¿no? Es la que se queda con ellos el mayor tiempo, con sus acciones demuestra a Cristo, demuestra el ejemplo y enseña sabiamente. No los deja ahí pegados en la televisión todo el día, ¿verdad? Que les enseñen la tele a los hijos. Que los eduquen. Que los eduquen. Y algo a lo que me encanta, ya lo último de Proverbios, que dice que sus hijos y su esposo la llaman bienaventurada. Qué bonito es esto, porque a veces creemos que hacemos tanto esfuerzo en la casa y no tenemos recompensa alguna, pero al final de cuentas, mis hijos todavía están pequeños, pero espero que cuando estén grandes ellos me llamen bienaventurada, ¿no? Que ellos vean el esfuerzo que uno hace, ¿no? Y que yo las haya educado de manera correctamente. Y esta mujer educaba a sus hijos de la mejor manera, con amor, que su esposo estaba tan agradecido con ella y sus hijos, que dice que se levantaba y le decía bienaventurada, ¿no? Y el versículo que siento que es más importante en ese capítulo es engañosa es la gracia y vana la hermosura. La mujer que teme a Jehová, esa será alabada. Es mi versículo favorito, del temor a Jehová sobre todo, porque ¿cómo una mujer puede hacer todo esto? Y dice, no, esta es una mujer que se la pasa trabajando todo el día. Pero ¿cómo? Pues con Cristo en el corazón, solamente con Dios es que podemos ser esa mujer perfecta, por así decirlo, que nos manda Dios a hacer, en sus manos, ¿no? Con su palabra, meditando en ella, con oración. Es algo que la verdad que para que todas meditemos en ese capítulo, ¿no? Sí, es muy bonito lo que dice al final de Proverbios 31, se resume en ese último, que la mujer que teme a Jehová, esa será alabada. Esa será alabada, o sea, la obediencia a Dios, ¿sí? Sobre todo, que ella fue una mujer que antes de sujetarse a su varón, antes de decir, quiero ser una buena madre, ella por amor a Dios lo hacía. O sea, porque cuando uno está dispuesta y dice, no, yo me sujeto a mi esposo por amor, no tanto por amor a él, por amor a Dios, porque soy su hija y lo dice en su palabra y me voy a sujetar. Y tengo que reflejar lo que soy, la hija de Dios. Y aquí en la mujer de Proverbios la va, ¿cómo se dice? Describiendo de una manera en la cual la van desglosando de todo lo que ella hace, ¿no? Pero aquí hay algo muy importante. Dice que hace cinturones, que dice que hace ropa de lino y ella lo sale a vender. Pero ¿de dónde ella agarró ese dinero? Vamos a suponerlo así. Pues del que el esposo le proveía, ¿no? Uh-huh. O sea, el esposo confiaba en ella y el esposo le decía, mira, aquí está. Y ella con sus manos, con los talentos que Dios le dio, lo hacía multiplicar, ¿no? ¿Sí? Lo hacía multiplicar. Pues en la vida cotidiana sería que, por ejemplo, ya tu esposo te dice, no, pues quedó esto para que lo administres en comida o en lo que haga falta. Y ya una mujer, o sea,
ya ve cómo hace villas y maravillas con ese dinero que quedó. A veces no es mucho, a veces sí, pero o sea, la mujer se las ingenia para hacer ya sea la comida o cosas así para que dure, Para hacer rendir el dinero. Así es. Ajá, rendir el dinero y ahorrar o invertirlo. O invertirlo para tener más Ajá, ganancias. O sea, como es una mujer exactamente. sabia, administradora, Así es. no nada más lo deja ahí, ay, bueno, no, ella ve cómo multiplicarlo. Ajá, exactamente. Entonces, ahí, igual ahí en Proverbios, se ve el modelo bíblico de Dios, o sea, el modelo familiar, ¿no? El esposo sale a trabajar, él está confiado en ella cuida de su casa, de sus hijos, y eso es lo más bonito, lo más hermoso. Y a eso es lo que Dios nos ha llamado. Dios nos llama a eso, a que reflejemos ese modelo bíblico que hoy en día por tantas cosas se está perdiendo, la verdad. O sea, ya no le toman mucha importancia al entorno familiar, ¿no? Ya no le toman mucha importancia a que se cierre ese círculo familiar realmente. Esa comunicación entre padre e hijo se está perdiendo, Sí, la verdad. el valor de crear a una generación adecuadamente, ¿no? No sabemos todo lo que implica eso, que ya no crías a tus hijos, cómo vienen las futuras generaciones, dices después, ¿por qué caen en drogadicción? ¿Por qué en libertinaje? Porque, bueno, porque no se le enseñó todos esos valores morales, porque la mujer no se dedicó a enseñar, porque el varón también nos enseñó a criar a sus hijos como debe de ser, ¿no? No le ven ese valor, es algo tan importante que es. También me resuena mucho en la mente ese también versículo de Proverbios donde dice que la mujer sabia edifica su casa y la necia con sus manos la derriba. Y con lo que dijiste hace rato de la mujer de ahora, que solo busca para ella misma, complacerse a ella misma, y encontraste a esa mujer, a la mujer virtuosa. Y ahí vemos qué realmente es lo que hace que un matrimonio se fracture, el que una mujer solo piense en yo, y lo que hace en contraparte la mujer virtuosa, que edifica su hogar, que vela por sus hijos, vela por sus intereses, por los intereses de su esposo. Ahí se ve realmente, o sea, dirán ahorita, ay, porque los matrimonios no duran como antes, o que ya se divorciaron, o cosas así. Pero es que porque el mundo se ha metido tanto, como comentábamos hace rato, que ya la mujer ya no ve ni por sus hijos, ya está en un yo quiero, yo merezco, yo necesito. En eso es lo que está ahorita, lo que es el mundo. Yo traía un ejemplo de una mujer que vi un video en YouTube, en la página de Vite, no digo yo que así se pronuncia, de Sarah Edwards, la mujer de Jonathan Edwards. Sí, Sí, el predicador Jonathan porque me Edwards. gustó, lo vi hace tiempo y recordé de ese tipo de mujer que estaba dedicada completamente a su casa, y dice que Jonathan Edwards tenía un carácter muy fuerte, malhumorado y mal temperamento. Y ella era, dicen los que llegaban a hospedarse a su casa, que ella era una mujer tranquila, sabia, que hablaba con dulzura, que hasta cuando regañaba a sus hijos no los regañaba fuerte, ni tampoco los golpeaba, sino que los hablaba con palabras sabias que sus hijos obedecían, y decía que tenía 11 hijos. No, pues te imaginas. Sí, 11 hijos. Dice que haciendo de su casa un espacio para darle gloria a Dios, y ella apoyando siempre a su marido para que él saliera a predicar, a ¿no? evangelizar, sí. A evangelizar. Dice que se levantaba temprano y hacía o delegaba tareas importantes relacionadas con el abrigo y el alimento, rompía el hielo para obtener agua, lavar ropa, cuidar de los bebés y amamantar. Imagínate amamantar 11, imagino que todos chiquitos, uno tras otro. Pero aún así cultivaba y conservaba los alimentos, traía el fuego, empacaba la comida para los visitantes, les confeccionaba ropa, y aparte les enseñaba a los niños, se dedicaba a la educación de los niños. Ella dice que fue un testimonio notorio de lo que es una mujer virtuosa, ¿no? Porque a veces dice, ay, esas mujeres no existen. Bueno, sí hay mujeres. Sí existen, sí hay mujeres. Y nosotros podemos ser una de ellas. Estamos en el proceso, estamos en el camino, o sea, estamos, que Dios nos está capacitando para eso, pero sí las hubo, las hay y estoy las segura habrá. que Así. hay, y nosotras podremos ser una, Claro a lo que mejor sí. de ellas. Así es, y
recordemos que lo que es nuestro hogar es como nuestro primer ministerio para trabajar hacia la obra, porque en nuestra casa nuestros hijos nos enseñan la paciencia, nos enseñan a controlarnos, creo que es la primera, cuando Dios trabaja con nosotros para demostrarnos realmente, o sea, si eres con tu hijo, pues creo que vas a poder tratar a las demás personas que vienen a tu O con tu esposo igual, porque a Ajá. veces no nada más los hijos, también el Exacto. esposo. Sí, también con el esposo, sí, ciertamente. O sea, lo que dices aquí en esta biografía de la Sarah esposa de Sarah Edwards, la esposa de Jonathan Edwards, de que ahí se ve realmente que no hay un matrimonio perfecto, porque pues no lo hay, ¿te imaginas? Como otra vez he dicho a mi esposo, si fuéramos perfectos ya estuviéramos volando hacia el cielo, ¿no? Porque somos seres imperfectos, ¿no? Tenemos esa imperfección. Por eso es que cada día necesitamos de estar agarradas de Cristo, de estar en su palabra para estar ahí caminando, moldeándonos a su palabra, a su escritura. Entonces ahí podemos ver que también ellos tenían dificultades porque dice que él tenía un carácter, un temperamento fuerte, quiero decir, no, un temperamento fuerte, era quizás de autoridad, de malhumorado fortaleza. a lo mejor. Sí, No. malhumorado, pero ella era sabia, como dice, o sea, ella Contestaba con su sabiamente, no le carácter, respondía así con ira, ni Así le es. respondía Exactamente. Y también, o sea, yo pienso que el que llegues a ese punto también es de estar en común, así en comunión con Dios, pidiéndole pues, Dios, hazme una mejor esposa, dame paciencia, dame el tiempo, dame las ganas para hacer lo que me corresponde hacer, para llevarlo a cabo, para que no me frustre, para que no me enloquezca, bueno, diría yo. Y Él es el que nos da todo eso, Él es el que nos da la fuerza, nos da esas ganas de hacerlo con amor para nuestra familia, el que nos da la sabiduría para educar a nuestros hijos. Yo creo que la base clave es el que tengamos siempre primero a Dios para que Él nos pueda dar la fuerza y las ganas de hacer todo eso que demanda ser una ama de casa virtuosa. Sí, entonces hemos visto dos textos bíblicos de Génesis y de Proverbios que nos acaba de dar un muy buen, se podría decir, desarrollo. Mira, Xochitl. en el inicio, en medio y ahorita vamos. Ahorita vamos en el Nuevo Testamento, ¿no? A ver, Rey, ¿qué tienes? Pues en Tito 2, del 3 al 5 dice, las ancianas asimismo sean reverentes en su porte, no calumniadoras, no esclavas del vino, maestras del bien, que enseñen a las mujeres jóvenes a amar a sus maridos y a sus hijos, a ser prudentes, castas, cuidadosas de su casa, buenas, sujetas a sus maridos, para que la palabra de Dios no sea blasfemada. Y algo que, o sea, que entra ahorita en el contexto de lo que estamos hablando, es que las mujeres ancianas o las mujeres ya casadas de la congregación, las servidoras, que enseñen a las nuevas generaciones de mujeres que van a contraer matrimonio, las enseñen a amar a sus maridos, dice, enséñalas a amar a sus maridos, a ser prudentes, a ser castas, cuidadosas, buenas en su casa, para que la palabra de Dios no sea blasfemada. ¿Cómo los pueden enseñar? Una parte diciéndoles, aconsejándoles, pero también otra parte muy importante sería con el ejemplo, porque sabemos que el ejemplo puede más que lo que 1000 palabras. Ajá, ¿no? sí, porque hay que ver que como nosotras como servidoras y que tenemos el liderazgo de un varón, cómo nos sujetamos a él. Y si le vamos a dar ese ejemplo a las siguientes generaciones, pues que lo vean, ¿no? Que vean cómo tratamos a nuestros esposos, que vean cómo convivimos, cómo nos llevamos o cosas así. Porque eso es lo mejor, pues, el que vean el ejemplo que tenemos nosotros, el que ellas puedan ser buenas esposas, buenas madres, el que puedan amar a Dios y amar a su esposo como Cristo quiere que lo amemos. Sí, y no solamente ejemplos o sea, un matrimonio, no un modelo bíblico de hoy en día de nuestras iglesias locales, no solamente que seamos ejemplos, ¿no? Para las propias
mujeres o jovencitas que están pensando en casarse, sino también para los de afuera, ¿sí? Somos testimonios también para la gente de afuera que no conoce a Cristo o que no son cristianas, pero ven nuestra forma de vivir, de comportarnos como cristianos. Eso es muy importante, es muy, muy importante. No podemos ser candil de la calle y oscuridad de nuestra casa, porque también ahí se pierde el testimonio y se pierde la autoridad, ¿no? O sea, yo no puedo tener en desorden mi casa, mis hijos, en desorden el trato con mi esposo, ¿no? Y salir a predicar afuera y decir, no, es que Dios manda esto, mira, o decirle a una mujer, Dios dice que te sujetes a tu esposo, que tú seas así, y mi casa la tengo un desastre. Entonces, mi predicación o mi evangelización no va a servir porque van a mirar y decir, ¿y esta qué me está predicando? Ajá. Y es ahí ¿Qué donde me se está diciendo? vitupera el evangelio por culpa Así es. de nuestros actos. Si Así ella es. no lo hace, ¿por qué lo voy a hacer yo? O sea, Exactamente, o sea, sí, o no, que sujétate a tu esposo, es que mira, pero si yo veo que ella, que es cristiana, no se sujeta. Entonces, Le grito, es muy importante eso también, o sea, que debemos ser ejemplos, testimonios vivos, como dice el apóstol Pablo cuando él dice, miren a mí, miren mi testimonio, ¿sí? Entonces somos como esas credenciales, esas cartas de presentación para el mundo. Entonces, eso es lo bonito de lo que dice ahí las ancianas, que nosotros tenemos que, las mujeres ya casadas, ser un ejemplo para las futuras, dirías tú, generaciones, que ellas digan, ay, sí, me quiero casar, o sea, el matrimonio vale la pena, el estar casada, el de formar una familia, para Dios vale la pena, sí, realmente, sí. También otro pasaje sería el de Primera de Timoteos 3, del 1 al 5. Aquí nos da como un ejemplo de lo que debería ser un líder del varón. Del varón. Dice, si alguno anhela obispado, buena obra desea, pero es necesario que el obispo sea irreprensible, marido de una sola mujer, sobrio, prudente, decoroso, hospedador, apto para enseñar, no dado al vino, no pendenciero, no codicioso de ganancias deshonestas, sino amable, apacible, no avaro, que gobierne bien su casa, que tenga a sus hijos en sujeción con toda honestidad. Pues el que no sabe gobernar su propia casa, ¿cómo cuidará de la iglesia? Y una parte muy importante o lo que sobresale para este punto es la parte que dice que gobierne bien su casa, que tenga a sus hijos en sujeción con toda honestidad, pues el que no sabe gobernar su propia casa, ¿cómo cuidará la iglesia de Dios? Y es lo que veníamos hablando, que debemos tener bien ordenado lo que es nuestro hogar. Tenemos, por ejemplo, el marido debe ser, aquí te da un modelo, pero con que seas amoroso o que ames a Dios con tu corazón, Él te va a ir dando los pasos como para formar tu hogar como lo que Dios quiere que sea. Y una cosa es que se maneja como un gerente que gobierna, un gerente. Y él va a delegar a su esposa, que es él sale y él no puede hacer todo y deja a su subgerente, que es su esposa. Y ella se dedica a lo que es a cuidar a sus hijos, a que vean que hagan la tarea o en lo espiritual. Y ya cuando él llega, ya le dice, a ver, ¿cómo estuvo hoy? Y ella empieza a platicar, no, pues le sucedió tal cosa a mi hijo en la escuela y así. Pero él está confiado en ella. Y no toma así tanto de que yo lo hago todo porque no va a poder, él solo no puede. Para eso está la ayuda idónea, que cuando él está en el trabajo tiene toda la confianza de que su esposa va a hacer un buen trabajo en su hogar. Pero también, si la esposa no se acata a eso, si hay, por ejemplo, que yo tengo la autoridad, pero luego los hijos se quedan a veces la mujer que quiere dar igual autoridad y no se ponen de acuerdo, es como un avión que va el copiloto y el piloto y no se ponen de acuerdo. Y si no se ponen de acuerdo, ¿a dónde van? Van a estrellarse, van al caos. Y eso suele suceder a veces cuando una mujer no está bien en su papel de mujer
bueno, de tener una mujer virtuosa en el hogar. Sí, ahí en ese punto de que tocaste de Tito, donde dice que gobierna bien su casa, ¿no? Y tiene a sus hijos en sujeción. Entonces, el varón es el que gobierna, ¿no? Entonces, él a gobernar bien su casa, como dijiste anteriormente, el que gobierna delega, ¿sí? Delega responsabilidades, ¿sí? Delega responsabilidades y hasta delega también autoridades. Por ejemplo, el gobernador del estado, él gobierna y tiene a su cargo a los alcaldes municipales, pero él delega responsabilidades y también y le da la autoridad para delegar para ejercer esas responsabilidades. Y aquí, en este varón que habla, en este texto bíblico, dice que gobierna bien su casa, entonces ahí entra el papel de la mujer muy importante. ¿Por qué? Porque este varón gobierna bien su casa, quiere decir que le delegó responsabilidades y autoridad a la mujer para guiar su casa, para que la mujer lo ayude en ese balance perfecto para tener ordenada su casa y en sujeción a sus hijos, ¿no? ¿Sí? Entonces, ahí es muy importante el papel de la mujer que nos habla aquí en esta carta de Timoteo. De Timoteo, ella hace un papel muy importante, es la ayuda perfecta de su varón, porque aquí habla de un hombre que es líder espiritual. Aquí habla de un hombre que tiene un cargo espiritual, ¿no? Sí. Entonces la mujer lo ayuda a mantener su casa en orden, en sujeción, para que puedan ser testimonios vivos. De hecho, ahí más adelante en el 3:11 dice que las esposas deben de ser honorables, no calumniadoras, sino moderadas y dignas de toda confianza. Así es. Como debe ser una mujer, ¿no? Con honor y la confianza total del marido y de todas las personas. No una mujer que anda de casa en casa o que anda robando, que ya está traicionada esto, que... O sea, una mujer virtuosa, lo que hablamos. Así es. Entonces, en lo que hemos aprendido en todo esto, ¿no? O sea, el modelo bíblico de Dios es el entorno familiar, el respetar, ¿no? Sobre todo el respetar y obedecer lo que Dios dejó en la Escritura. No es lo que yo quiero ni lo que pienso, sino lo que dice Dios. Por amor me voy a sujetar a mi esposo, por amor voy a hacer la ayuda idónea a él, por amor a Dios, por amor a su palabra, por amor a su escritura, voy a hacer la ayuda idónea, por amor voy a instruir a mis hijos en la palabra de Dios, para que ellos más adelante, como comentaba Xochitl hace rato, o sea, qué bonito que en un futuro nosotros miremos atrás, volteamos a ver atrás y veamos los hijos que formamos y que ellos nos puedan decir, bienaventurada, ¿no? O sea, bienaventurada la mamá que tuve, porque ella siempre estuvo en casa velando por mí, orando por mí, enseñándome la palabra, llevándome a la iglesia, siempre animándonos a que no nos apartáramos de la palabra de Dios. Y que ellos digan, no, yo siempre vi que mi mamá siempre estuvo en una relación con mi papá sana, ¿no? O sea, vi cómo ella le servía, cómo ella lo atendía, cómo ella lo respetaba. O sea, que nuestros hijos vean y quieran repetir ese modelo, porque ese es el fin, ¿no? Que ellos repitan ese modelo, que ellos digan en su corazón, quiero llevar una familia así, pero sobre todo para Dios, ¿no? Para agradarle a Dios y ser obediente a la palabra de Dios. Sí, porque, o sea, vemos en las nuevas generaciones que la juventud le preguntas, ¿quieres casarte? Y de plano suena un rotundo no, no quiero. ¿Y por qué? Porque viene de padres divorciados, porque sus papás se pelean todo el tiempo, o sea, no son un buen ejemplo para sus hijos. Y dirán que, bueno, pues es el mundo moderno, que no sé qué, pero pongámonos a pensar tantito, si regresaran a los principios bíblicos o a lo que Dios dejó y dejó el decreto,
cuántas familias, cuántas personas en adicción, jóvenes en adicción, embarazos a temprana edad, se pudieran evitar si realmente, o sea, si volviéramos a retomar todo esto, que el papá salga a trabajar, que la mamá se quede cuidando a sus hijos, porque nadie va a cuidar a nuestros hijos como nosotras mismas, nadie. Nos va a aconsejar y es tiempo de calidad pues que tenemos con ellos. Sí, esa es la reflexión que le queremos dejar en esta tercera charla, esperando que todo lo que compartimos aquí haya sido de bendición y pueda realmente edificar su vida. Realmente, amiga, tú si nos estás escuchando, pues queremos decirte que no todo está perdido. Si tú ves que tu familia está en un caos, en un desastre, no es tarde todavía. Mientras hay tiempo, como dice el dicho, mientras hay vida hay esperanza. Y si a ti te están compartiendo la palabra, alguien se está acercando a ti a compartirte la palabra de Dios, no lo dudes, abre tu corazón, dale la oportunidad a Dios para que te guíe y te muestre lo que es la verdad a través de su palabra, para que puedas venir a los pies de Cristo. Todavía está a tiempo de conocerlo, estás a tiempo de conocer a ese Creador y a través de ese Creador, el Salvador, a Jesucristo, por el cual es el único camino en el cual vamos a tener la entrada y vida eterna, ¿sí? Entonces yo te animo a que busques de Dios. Si tú ahorita en estos momentos estás pasando problemas familiares, problemas con tu esposo, busca de Dios, busca una iglesia cercana. Si tienes alguna amiga que sabes que es cristiana, busca una iglesia cristiana donde lleven una doctrina sana, que te enseñen la palabra de la Escritura. No lo dudes y ve, y tu familia puede ser realmente rescatada, ¿sí? Hay que volver a los orígenes, diría, ¿no? Hay que volver de donde salimos, de Dios, de lo que marca el principio. Hay que volver a la Escritura, a la palabra de Dios que tanto se ha perdido y que por lo mismo se ha hecho un caos en este mundo. Sí, me parece muy difícil seguir todo el modelo de la mujer que nos marca la Biblia o el modelo del hombre, pero es a través de Cristo, de someternos a obediencia, a través de la oración, a través de la meditación de su palabra, que es lo que tenemos que hacer, ¿no? Así es. Y también aquellas mujeres que no cuentan con ese liderazgo de un varón o que no cuentan con un varón en su hogar, quiero decirles que pues el tiempo que tengan, el tiempo que Dios les pueda dar para estar juntos, que sea para enseñarles la buena palabra, que el tiempo que tengan se lo dediquen a platicar o a meditar acerca en la palabra de Dios para que sus hijos sean hombres de bien el día de mañana, para que este mundo no los seduzca y los lleve a la perdición. No tengan miedo de pedir ayuda a una amiga cristiana que ustedes tengan, de pedir un consejo cuando ustedes lo ameriten. Las invitamos igualmente a que nos sigan escuchando y que Dios toque sus corazones a través de estas charlas. Bueno, y nos despedimos de ustedes con mucho cariño, esperando que haya sido de bendición para todas ustedes, y le invitamos a que nos vuelvan a escuchar en nuestra próxima charla aquí en Corazones Abiertos. Me despido, una servidora, Lore Trujillo, Xochitl Varillas y Reina León. nos vemos.